Mira, un amigo muy querido, filósofo, literato, Julián Mesa, conoció los tres textos en distintos momentos durante un espacio de 8 o 9 años. Es un amigo con el que comparto lo que escribo. Cuando le mandé el tercero y lo leyó, me dijo, ¿por qué no los juntas? ¿Por qué no haces un libro pequeño que compile las tres historias? La verdad no le hice caso, estaba yo, en fin, en otras cosas. Hace como año y medio insistió. Y además me dijo, conozco a Eduardo Rabás, a los amigos de Sexto Piso, les va a encantar el proyecto, déjame hablar con ellos. Total, él habló con ellos, conocí a Eduardo. Yo ya había visto libros de Sexto Piso, son verdaderamente preciosos. Esto es Arqué Ediciones, que finalmente es una casa editora relacionada con Sexto Piso. Y acepté con gusto el proyecto, en buena medida porque el libro es expresión de un elemento de la cultura mexicana que para mí es muy valioso, que es las historias de familia. Todos los mexicanos nos platicamos los domingos historias de familia. Oímos a la madre o al abuelo o a la bisabuela contarnos su historia. Y son parte de nuestra identidad como miembros de una familia y como identidad de nuestra identidad como mexicanos. Y creo que este libro pues, es expresión de esa cultura mexicana que está tan fuertemente arraigada entre nosotros. Nos contamos mucho las historias familiares. Yo, amigo que tengo nuevo, siempre le pregunto, cuéntame tu historia, y no hay uno que no te cuente una historia fabulosa. Todas son bellísimas. Bueno, sí, qué buena pregunta. La pluralidad de expresiones literarias y políticas e ideológicas del siglo XIX mexicano. Porque ciertamente creo que la pugna más importante, más reveladora del XIX, sobre todo a mediados del XIX, es entre liberales y conservadores, es cierto. Y uno es un liberal y otro es un conservador. Gorostiza es liberal, García Molleda es conservador, es un católico de León, biógrafo de obispos, cronista de la ciudad, historiador local. Sino también observar cómo a finales pues, del siglo XIX surge el movimiento positivista, evolucionista, y una expresión de ese evolucionismo y de ese positivismo es el espiritismo. Y Mateo Lujambio es un espiritista, después será maderista, porque son demócratas los espiritistas. De modo que hay aquí pues, tres expresiones muy representativas, creo yo, de tres de las corrientes intelectuales y políticas más importantes del siglo XIX, ¿no? El liberalismo, el catolicismo y el evolucionismo, uno de los brazos del evolucionismo, que es la doctrina de los espiritistas, que es parte de la historia de las ideas en el mundo, no solamente en México. El espiritismo, digamos, dejó de ser importante en la segunda década del siglo XX. Responde a un momento específico. Muchas fuentes. Yo soy ciertamente católico, pero no solamente encuentro en mi religión la fortaleza del espíritu, también encuentro en la convivencia con los otros, en la literatura, en la convicción política, en el afán democrático, en la convivencia con mis hijos. Todo eso, digamos, enriquece el espíritu, en el cine. Ahora... ¿Cuál es tu película favorita? O bueno, híjole, Manhattan, yo diría que Manhattan Manhattan me marcó, y Woody Allen me enloquece, por supuesto. Me hace reír, me hace pensar, me divierte locamente. Lo Woody Allenesco es algo perfectamente identificable, ¿no? en la vida social. Sí. En fin, son muchas fuentes de las que uno nutre su espíritu, ¿no? Y yo creo, especialmente también
en Teresa, en el amor. Yo creo que la relación personal, amorosa, es lo que más te nutre, ¿no? Y lo que más te fortalece. De modo que le debo aquí a Teresita gran parte de eso, ¿no? Creo que sí, algo comparto con ellos, que es que creo en el pensamiento, en la reflexión y en la acción. Yo me he dedicado años a ser funcionario público y también a ser profesor universitario y a escribir. Soy escritor, soy ensayista, soy historiador. De modo que eso ciertamente lo comparto con ellos. Hombre, de mi vida, yo, bueno, más allá de mi familia y mis hijos, que son lo más destacable, diría que me ha marcado mucho, uno, ser profesor universitario. Yo soy maestro, esa es la vocación que me guió por el interés a partir de los grandes maestros que yo tuve, de ser también un gran maestro para otros y dedicar mi vida al magisterio, pero también a la escritura. Yo quería ser maestro y escritor e investigador y politólogo. Pero esa ruta pues me llevó, dado que yo pues, pertenezco a una familia panista y a que mis temas de interés eran muy electorales y muy en la construcción democrática, mi tesis y mis investigaciones en mis estudios doctorales tenían que ver con la transición democrática y con la cuestión electoral, pues eso me llevó a ser, gracias a que el Partido Acción Nacional me puso como candidato a ser consejero electoral del IFE. Ahí estuve 7 años y yo en mi trayectoria pues te diría que esa experiencia ha sido muy rica. No hay escuela política mejor que el IFE, porque ahí confrontas tus ideas, negocias con todos los partidos, conoces a la clase política y es una institución maravillosa del Estado mexicano. Finalmente muy ciudadana, porque yo llegué ahí no como miembro de ningún partido político, sino como ciudadano. Lo mismo hice en el IFAI, una otra institución ciudadana para la consolidación democrática en la transparencia, y fue también una experiencia política extraordinaria. Contribuí junto con todos los partidos a que lanzáramos e impulsáramos una reforma al artículo 6º constitucional para llevar la transparencia con principios clave a toda la República y con mecanismos electrónicos de solicitudes de información y con instituciones que avalaran el derecho, en fin. Han sido labores más bien ciudadanas. Y bueno, la verdad es que la posición más relevante, sin duda, que he ocupado es la de la Secretaría de Educación Pública, por mucho. Pero finalmente defendiendo otro derecho, no el del sufragio, no el de acceso a la información, sino el de la educación, que es tan importante en México, ¿no? Entonces, hombre, yo destacaría estas 3 experiencias enormemente enriquecedoras y creo de también mucha relevancia para México.